Hola amigos, hoy vamos a usar el análisis técnico para operar y ganar dinero. Hola a todos amigos, y hoy les enseño a ganar dinero en Internet gracias a las opciones binarias. Puede que les digan que es necesario tener mucha experiencia y muchos conocimientos para ganar dinero en las opciones binarias en Internet. Pero gracias al ver este video hasta el final, ustedes podrán usar una simple estrategia para ganar dinero sin muchos conocimientos. Primero, ustedes deben registrarse en la plataforma de comercio cuyo enlace está en el comentario fijado debajo del video. Segundo, deben depositar en la cuenta. Yo ya deposité dinero, pero vuelvo a hacerlo para que vean el proceso. Abrimos la sección de finanzas y hacemos un clic en la pestaña de depósito. Luego elegimos un medio de pago como sea que sea cómodo. Yo prefiero las criptomonedas, pero no hace falta antes de depositar dinero usen el código promocional que regala el 50% del dinero depositado. El código lo pueden obtener escribiéndome a mí y luego pasando por el enlace a mi canal de Telegram. Para activar el código, marquen la casilla e introduzcan el código. Entonces, ¿qué hacen los traders? La única tarea es predecir la dirección del precio de algún activo, sea de subida o de bajada. Subida, bajada. Si esa presupuestación es correcta, ganamos dinero. Vale, ahora es tiempo para configurar el gráfico. Abrimos la pestaña de los gráficos y elegimos el gráfico de velas. Y al abrir la plataforma puede estar puesto el gráfico lineal, pero necesitamos el de las velas. Necesitamos exactamente el gráfico de las velas porque el gráfico lineal no nos proporciona la información necesaria. Así no podemos analizar el gráfico. Primero que debemos entender es que el gráfico refleja la actividad de los participantes del gráfico, los vendedores y los compradores. La dirección de subida muestra la fuerza de los compradores y la dirección de bajada muestra la fuerza de los vendedores. Eso se ve muy bien en el gráfico de velas. Cada vela nos da cierta parte de información y de eso la estrategia de hoy se basa en un solo pattern de vela. Pero primero, varios detalles. El periodo de tiempo o time frame es el tiempo durante el que se forma una vela. Por ejemplo, si comerciamos con el periodo de tiempo de un minuto, eso significa que una vela se forma por completo durante un minuto. Y abrimos esa pestaña y elegimos cualquier periodo de tiempo que les guste. Yo elijo normalmente un minuto. Vale. Voy a la japonesa ahora. Mejor dicho, su composición. Primero se la dibujo. Así. Entonces, cada vela japonesa está compuesta de tres partes. El cuerpo de la vela muestra el cambio del precio por un periodo determinado. Segundo, la sombra superior de la vela que muestra el punto máximo del crecimiento del precio durante su periodo de formación. Sí. Y tercero, la sombra inferior de la vela que muestra el punto máximo de bajada del precio durante el periodo de su formación de la vela. Miren, lógicamente, si una sombra grande está debajo del cuerpo de la vela, en esa zona hay un vendedor fuerte que impide los compradores bajar más. Vale. Y si vemos una sombra grande encima del cuerpo de la vela, en ese punto de formación de la sombra hay un comprador, hay un vendedor fuerte que impidió la actividad del vendedor. Sí. Basándome en todo eso, les voy a mostrar un pattern de comercio del que aprovechamos hoy. Consiste de una vela con un cuerpo pequeño y una sombra relativamente grande, según les dibujo. Si vemos una sombra grande debajo de un cuerpo de la vela cuyo cuerpo es pequeño, eso significa la próxima subida del precio. Y si vemos una sombra grande encima de un cuerpo pequeño, eso significa la próxima bajada del precio.
Sin embargo, vamos a abrir los convenios de acuerdo con las direcciones generales del precio. Es decir, si la dirección general es de subida, abriremos un convenio de compra en cuanto aparezca el pattern necesario. Si la dirección general es de bajada, abriremos un convenio de venta en cuanto aparezca el pattern necesario. Ahora podemos empezar a comerciar. Mientras comerciamos, les compartiré ciertos consejos útiles para ustedes. Antes de empezar, debemos elegir un par de divisas que sea rentable. Abrimos la lista de los pares de divisas a la izquierda. A la derecha de cada par de divisas se escriben los porcentajes de la rentabilidad neta. Por ejemplo, si concluimos un convenio exitoso en ese par de divisas, nuestra ganancia neta será igual al 92%. Abrí el primer convenio y ahora les voy a explicar todo. Antes de abrir convenio, presten atención al tiempo de convenio que ustedes eligen. Yo elegí un minuto. Luego eligen el importe del convenio, es el dinero que se arriesga en el convenio. Es decir, si el convenio pierde, vale, perderemos $20. Aquí precisamente, claro. Los dos botones son para abrir convenios de compra o verde de venta, rojo. Ahora las explicaciones de la apertura del convenio. Yo abrí el convenio porque vi una buena tendencia de subida. Es la tendencia general y es de subida. También vi ese velo con un cuerpo pequeño y una sombra bastante grande. El convenio es seguramente exitoso. Y noto otra buena situación para nosotros, donde habrá un convenio de minuto de venta. Primero, que se nota aquí es que la dirección general es de venta. Y si acercamos al gráfico, vemos la vela que tiene una sombra grande encima de su cuerpo, que es bastante pequeño. Y mi primer consejo para ustedes: esperen hasta la formación completa de la vela. Por eso, cuando ven que se forma ese pattern, puede apresurarse y abrir un convenio antes del tiempo necesario. Pero la vela puede cambiarse de repente y así la situación sería desfavorable para ustedes. Y el convenio es exitoso. Bueno, ya abro otro convenio de un minuto de compra. Veo la situación general y es de subida, la dirección general es de subida. Si acercamos al gráfico, veremos la vela con un cuerpo pequeño y una sombra bastante grande debajo. Veo también una sombra encima, pero es menos que la de abajo. Y el segundo consejo: sigan las reglas de Risk Management. Si ustedes son principiantes y no siguen las reglas, no importan sus conocimientos ni experiencia, pronto tendrán cero en el balance. Otro convenio exitoso. Y aquí abro un convenio de un minuto. La dirección general es de subida. Eso se nota muy bien. Acercando, vemos la vela con una sombra grande debajo y un cuerpo pequeño encima. Es suficiente para mí abrir un convenio. Y el tercer consejo: tengan paciencia. Por ejemplo, si llevan en el mercado varias horas sin encontrar ningún pattern ni una situación buena para abrir convenio, de todos modos, esperen algún pattern comercial para abrir convenio y no antes. Nunca abran convenios bajo emociones. El convenio es exitoso. Y bueno, abro un convenio de compra de un minuto de compra. Lo primero que veo es que la dirección general es de subida. Lo segundo es que si acercamos al gráfico veremos una vela con una sombra grande debajo y un cuerpo pequeño. Y el convenio es exitoso. Habrá un convenio de un minuto de $20. La dirección general es de bajada. Eso se nota
claramente. Acercando el gráfico veremos las velas con cuerpos pequeños y las sombras grandes. Pues las sombras están encima. Mientras esperamos el resultado, repasamos la estrategia elaborando un plan. 1. Ver la dirección general del precio. Segundo, encontrar el pattern. En cuanto encuentren pattern, podrán abrir el convenio sin esperar. Y es todo el plan de la estrategia. Es una simple estrategia para la que es necesario aprender un solo pattern. Y el convenio es exitoso. Así, gracias a una simple estrategia donde no importan ni conocimientos ni experiencia, pudimos aumentar 2 veces el balance inicial. Esa estrategia ya funciona desde hace años y es usada por los profesionales, por los novatos y principiantes. Otro método de ganar dinero aún más simple y eficaz se llama copy trading. Y pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo para saber más de ese método de ganar dinero. Bienvenidos a mi canal de Telegram. Aquí acabo este vídeo. Muchas gracias a todos. Nos vemos.